es el evangelista que usa con más frecuencia la técnica narrativa de poner dos personajes juntos o dos figuras en paralelo para confrontarlos y de manera que su mensaje llegue con más fuerza al lector. Basta pensar al inicio de este evangelio cuando se presenta a Zacarías, el sacerdote muy pío, muy observante de la ley, pero que no se fía de la palabra de Dios y por eso es estéril. Y por otro lado, María, la muchacha de Nazaret, que se fía de esa palabra y es fecunda, está llena de vida. Pues bien, de eso se trata, de poder comprender mejor el mensaje a través de estos personajes que se ponen en común. En el Evangelio de este domingo se trata, dice el evangelista, de los dos polos opuestos de aquella sociedad. Por una parte, el observante de la ley, el fariseo, y por otra parte, el pecador por profesión, que era el publicano o el recaudador de impuestos. Y dice así el evangelista: refiriéndose a algunos que estaban plenamente convencidos de estar a bien con Dios y despreciaban a los demás, añadió esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador. Fariseo quiere decir separado de todo lo que era impuro, de todo lo que impedía el contacto, el acercamiento a Dios. Es decir, el fariseo presumía de observar todos los preceptos de la ley, 613 preceptos, sobre todo de tener mucho cuidado con no transgredir nada de lo que tenía que ver con el sábado, con el día de precepto. En cambio, el recaudador o el publicano era el modelo del pecador, porque por su profesión, que era un ladrón empedernido, y por su colaboración con los romanos, pues era odiado por la gente y sobre todo, pues de parte de la religión no tenía ninguna posibilidad de salvación. Pues bien, de estos dos personajes se quiere sacar ahora una conclusión importante. Dice Jesús, sobre todo para aquellos que presumen de estar bien con Dios, porque ese es el problema, como cuenta la parábola. El fariseo se plantó y se puso a orar para sus adentros. Dios mío, te doy gracias de no ser como los demás, ladrón, injusto o adúltero, ni tampoco como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que gano. El fariseo demuestra de haber sido envenenado por ese peligro de la religión, de considerarse superior a los demás, por encima de los demás. Y de hecho, este hombre pues no dirige ninguna oración a Dios, sino que reza para sí mismo, poniéndose él como modelo y presumiendo de sus observancias. Y sobre todo, hablando al negativo, él no es como los otros hombres que son injustos, ladrones, adúlteros. Ese es el peligro entonces de una religión que impide a la persona, una práctica religiosa, que impide a la persona tener experiencia verdadera de Dios, porque es incapaz de dejar espacio a que Dios entre en su vida y pueda hacerle sentir pues la grandeza de su amor. Nada de lo que hace este fariseo sirve para que la sociedad mejore. Son todas prácticas religiosas centradas sobre uno mismo y sobre ese presumir de estar por encima de los demás. El recaudador, en cambio, se quedó a distancia y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Se daba golpes de pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de este pecador. Para el publicano es inútil hablar con Dios presentando méritos, no tenía ninguno, ni siquiera levanta los ojos al cielo. Él sabe que por su condición es un despreciado de la religión, que no goza de ningún tipo de derecho o de atención o de beneplácito. Pero este hombre ha dejado un poco de espacio, un poco como en el Salmo 23, el salmista dice: aunque vaya por una valle tenebrosa, camine por una valle tenebrosa, el Señor está siempre conmigo, me acompaña siempre. Eso es lo único que le interesa a este pecador empedernido, a este recaudador, que Dios pues se apiade, lo ayude, tenga piedad de él. Y acaba así entonces la narración. Os digo que éste bajó a su casa a bien con Dios y aquel no, porque a todo el que se encumbra lo abajarán y al que se abaja lo encumbrarán. Se hablaba de 2 hombres que habían subido al templo a orar. El problema, dice Lucas, no es el subir al templo, lo que realmente interesa es el bajar. El bajar habiendo esa
teniendo esa experiencia de Dios, de un Dios que pide solamente de sentirse acogido, por lo cual no es el hombre el que tiene que acercarse a Dios, no el que tiene que subir a un lugar sagrado para orar con Él, sino es Dios que se acerca al hombre, y eso sucede cuando el hombre no se encumbra, no se pone por encima de los demás, se abaja. Ese descender significa tener una condición humana que permite el encuentro con los demás. Dios no mira y no le interesan los méritos de las personas, como la religión siempre propone, sino que al Padre del Cielo lo que le preocupa son nuestras necesidades, como a este recaudador que decía, pues ten piedad de mí, mira cómo me he quedado, mira a lo que estoy reducido. Jesús dice que cuando uno no se pone por encima, sino que deja a Dios que entre en su vida, le deja este espacio, que ahí empieza ya la salvación, que ahí empieza ya ese contacto con un Dios que todo lo hace nuevo y que permite que el ser humano alcance su dignidad y su completa estatura.